para que el espíritu que salió vuelva. Entonces mucha gente caminan de esta manera. Ya se reprendió el espíritu inmundo, ya se fue, pero no he perdonado todavía. Dios te bendiga, familia. Dios bendiga tu vida. Esta hermosa y vasta familia de Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos. Bendecimos tu vida de una manera poderosa y especial. Aquí estamos una vez más con la encomienda de compartir contigo una palabra de vida, restauración, fortaleza, bendición, presto. Porque viene palabra de Dios para ti, viene palabra de Dios para tu vida. Y vamos a aprender unas cuantas cositas hoy. Vamos a aprender algunos detalles que nos interesan a todos, porque este tema nos envuelve a todos. Para iniciar, quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. A la altura del verso 15 leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aunque la procuró con lágrimas, no hubo oportunidad. Hay cosas en el Señor que están determinadas para nosotros, que están señaladas para nosotros, que por actitudes nuestras la perdemos. Y una vez la perdemos, hermanos, ya es imposible que la recuperemos. Hay cosas que están diseñadas, determinadas. Hay promesas separadas para usted, para mí, pero que van a depender mucho de nosotros que se cumplan. Y Dios no es mentiroso, ni es hijo de hombre para arrepentirse de la promesa. Pero las promesas de Dios, los beneficios, los resultados, van a depender mucho de la capacidad de obediencia que tengamos. Y quiero que hablemos un poco, adentrándonos en lo que es liberación. Muchas veces no se nos habla, no se nos explica y creemos que liberación solamente es echar fuera a un demonio. El demonio se fue fuera y ya todo está resuelto. Pero hay un video anterior donde le pusimos por tema: si ya recibiste liberación, te voy a decir cómo mantenerla. Amén. Porque muchas veces podemos recibir cosas, pero sabemos cómo mantener esas cosas. Sabemos cómo retenerlas, sabemos cómo sacarle provecho, cómo hacer que sean productivas. Sí, el espíritu malo, una persona que esté atormentada por un espíritu malo, perseguida, quizás enferma. Hay espíritus inmundos que vienen a traer enfermedades, que vienen a traer destrucciones, conforme el caso, ¿verdad? Usted puede haber recibido una enviación y esa enviación se haya hechizado, conjurado para enfermar su cuerpo, para destruir su casa, para destruir su matrimonio, para destruir su familia, etcétera, etcétera. Entonces estos conjuros, estos hechizos, estos embrujos, se hacen a través de espíritus. Entonces, esta cosa, por eso hablábamos también del poder de la boca, de la autoridad que tenemos en la boca. Todo fue creado por el poder de la palabra. Los cielos, la tierra, el universo, todo lo que existe fue creado por el poder de la palabra. Entonces hay un poder sin igual en la palabra. Imagínese usted en la palabra del Señor, que fue la que creó todo lo que existe. Muchas veces nosotros ignoramos el uso que debemos darle a la palabra en tal o cual situación. Entonces el Señor dice en su palabra, Jesús de Nazaret, dice en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 8,
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces usted y yo vamos a poder mantener y retener nuestra liberación, tanto como seamos capaces de escudriñar la palabra, de navegar en la palabra, de tener conocimiento de la palabra. Entonces, el conocimiento de esa palabra es lo que nos hace libre. Puede ser que ya usted fue libre de ese espíritu malo, de ese espíritu de tormento, de ese espíritu de enfermedad, de ese demonio, de esa legión, sea cual sea el caso que usted le haya tocado atravesar o del que usted haya tenido conocimiento. Pero muchas veces no se nos enseña cómo yo puedo mantenerme limpio, cómo puedo mantenerme sano, cómo puedo mantenerme bien en mi juicio cabal, como dice la palabra del endemoniado gadareno, que tomó su juicio cabal, volvió a ser una persona pensante, una persona normal y con deseos de seguir a Cristo. Los demonios se reprenden, se someten bajo la autoridad de Cristo, bajo el dominio, el poderío y el señorío del Cristo resucitado que venció en la cruz del Calvario, que murió pero que también resucitó al tercer día, que subió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre. Tienen que sujetarse porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Señor de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El mismo Señor les dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad la delegó a la iglesia. Esa autoridad fue delegada a usted y a mí, iglesia del Señor. Usted y yo tenemos la autoridad, tenemos la unción del Santo. Y la unción del Santo nos enseña, nos capacita. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos entendiendo. Pero muchas veces el espíritu malo fue expulsado. Pero las actitudes no se pueden reprender. Las tenemos que cambiar. Muchas veces mi comportamiento depende de mí. Tengo que comenzar a aprender una conducta nueva. Tengo que comenzar a caminar, a dar pasos nuevos, diferentes. Entonces puede ser que el espíritu malo se fue. Gloria al Señor porque se fue. Pero inmediatamente la persona comienza a ayunar, porque lo que se le enseña es que ayunando reciben poder, ayunando reciben unción, ayunando reciben gloria. Y la persona no se dedica a trabajarse en su interior, a trabajar sus aptitudes, a trabajar sus sentimientos, a trabajar su comportamiento primero, a perdonar. Puede ser que el espíritu malo se haya ido, pero puede ser que todavía tú no hayas perdonado a tal o cual persona. Y si no has terminado, y si no has perdonado a tal o cual persona que quizá cuando eras niña te violó, o al padre o a la madre que cuando fuiste niña te abandonó, te entregó a otra familia, te maltrató, te golpeó, te maldecía con palabras, etcétera. Eso no se reprende. Eso se cambia y se aprende. Porque como cuando un niño nace, tiene meses, tiene años. A partir del año comienza a hablar, aprende a caminar, aprende a vestirse solo después de unos años más adelante. Así mismo es la vida de un hombre y de una mujer de Dios cuando viene a los pies de Cristo. No todos necesitan liberación, no todos pasan por un proceso de liberación, pero conforme al nivel de atadura, conforme al mundo de donde tú vienes, conforme a tus costumbres, a tus andanzas, vas a necesitar una liberación, porque estamos siendo gobernados por espíritus inmundos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, no así lo que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. El espíritu malo se fue, pero todavía no he podido perdonar a tal o cual persona. Todavía no he podido perdonar a esa persona que me abandonó,
que me engañó. Todavía no he podido perdonar a esa persona que me tocó, que me abusó. Todavía no puedo compartir mucho con mi madre o con mi padre. Todavía no he perdonado a ese hermano o a esa hermana por tal o cual situación. Aleluya. Entonces, esto no se nos enseña. Esto no se nos dice. Y si esa persona que quizá vino de la brujería, que quizá vino de la prostitución, del robo, del homosexualismo, entre tantas cosas y tantas miles de cosas que pueden ser la causa de las que Dios te libertó o por la que tuvieron que expulsar tal o cual espíritu de ti, el espíritu se fue, fui libre. Pero puede ser que tú estés arrastrando maldiciones generacionales y ancestrales que hay que trabajarlas en oración, que hay que trabajarlas. Conductas, pensamientos, actitudes, comportamientos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago después que ya el espíritu malo se fue? Y no he podido perdonar a tal o cual persona. Y me pongo a ayunar. Y me pongo a buscar poder. Y me pongo a buscar unción. Porque ya lo que quiero es que Dios me use. Porque ya lo que quiero es ser reconocido. Dios mío. Y he conocido de casos de personas que sí, se les reprendió el espíritu. Sí, el espíritu malo se fue. Pero hay unas cuantas cosas que todavía no han sido quebrantadas, no han sido rotas. No han sido cambiadas, no han sido trabajadas. Y ya estoy ayunando y ya estoy orando porque ya quiero que Dios me use, ya quiero unción, ya quiero poder. Pero no he perdonado a mi mamá, que quizá mi mamá fue la que me indujo a la prostitución. O quizá mi mamá fue la que me empujó a que yo fuera adicta a consumir alcohol. O quizá mi papá no quería que mi madre me tuviera. Son tantas cosas. O lo que me pasó cuando niña, que eso me marcó. Y eso me hizo ser agresivo, eso me hizo ser violento. Eso me hizo encarrilarme a las malas conductas, a las malas acciones. Eso me hizo buscar personas, refugiarme en personas que me condujeron a la brujería o que me condujeron al satanismo o que me condujeron a tales prácticas no agradables. Y de ahí terminé robando. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién busco? Muchas veces este tipo de personas que vienen con este tipo de situaciones del mundo necesitan a un Elías como lo estuvo Eliseo. Entonces muchas veces este tipo de personas necesitan a alguien ahí constantemente ayudándolos, instruyéndolos, enseñándolos, llevándolo a la palabra del Señor, mostrándole la palabra del Señor. Tienes que perdonar y vamos a orar para que el Señor ponga ese perdón. Aleluya. Yo conozco de personas que los ayudé en liberación de espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos se sometían bajo la autoridad de Cristo y se iban. Pero esa persona no había sido capaz de perdonar a su madre. Que se la dejó con su padre. Y su padre la llevó donde la abuela y la crió la abuela. Aleluya. Y seguimos caminando y seguimos avanzando, pero todavía está esa falta de perdón, todavía está esa raíz de amargura, todavía está ese celo, o todavía está esa envidia, o todavía están esas actitudes, esos sentimientos negativos contrarios a la palabra del Señor, a lo que Dios quiere que yo sea. Pero ya estoy ayunando, pero yo estoy orando porque ya quiero que Dios me use. Pero ¿qué pasa? Que hay algo en mí que no puedo controlarme, que no puedo dominarme. El espíritu malo se fue, sí es verdad.
Pero cuando viene tal o cual tentación, no me puedo controlar, no me puedo detener, no tengo autodominio, no tengo autocontrol, no tengo dominio propio. Y cada vez que se me presenta la oportunidad, cedo. Y cada vez que se me presenta la tentación, caigo. Pero sigo ayunando, sigo orando, sigo queriendo que Dios me use. Ya quiero predicar, ya quiero ser visto. Pero tengo estas situaciones, tengo esta conducta, tengo estos pensamientos, tengo estos deseos. Pero no tengo a alguien que me ayude. No tengo a alguien que me enseñe, no tengo a alguien que me diga cómo superarlo, cómo vencer, cómo lograr salir de esta situación. Y conozco de alguien, como decía anteriormente, que pasamos sí un proceso de liberación, espíritus inmundos que se iban. Y ayuno y oración, porque ya quiero que me aplaudan, ya quiero predicar, ya quiero ser vista. Pero en un momento habla Dios y en otro momento habla Satanás. En un momento oro, pero en otro momento habla un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La falta de perdón sigue dando permiso, sigue dando puerta para que el espíritu que salió vuelva. Entonces, mucha gente caminan de esta manera. Ya se reprendió el espíritu inmundo, ya se fue, pero no he perdonado todavía. Todavía se me presenta el caso y para salir del caso hablo una mentirita blanca. ¿Quién fue que le dijo a usted que hay mentira blanca? La Biblia dice que la mentira es hija de Satanás. El único hijo que tiene Satanás es la mentira. Cuando los fariseos, los gobernadores y esta gente enfrentaban a Jesús y querían matarlo por causa de la palabra que él hablaba, que no la podían resistir. No la podían soportar, no la podían recibir, porque estaban llenos de todo aquello que Jesús reprendía y de todo aquello de lo que Jesús hablaba. Mi padre es Abraham. Nunca hemos sido esclavos. Y el Señor le dijo, pero si su padre fuera Abraham, ustedes hicieran lo que hizo Abraham. Ustedes son hijos de su padre el diablo, que es mentiroso desde el principio, padre de mentira. Entonces, cuando usted y yo hablamos mentira, nos hacemos hijos de Satanás. Eso lo dijo Jesús. Duele, lo dijo Jesús. Se oye fuerte, lo dijo Jesús. Y lo dice la palabra del Señor. No hay mentira piadosa, no hay mentira blanca. Hable la verdad, que la verdad es lo que lo va a hacer libre. Y sea cual sea la situación, usted va a salir con la verdad, porque la verdad es lo que liberta, la verdad es lo que hace libre. No se engañe a usted mismo. Porque una mentira, para usted salir de esa primera, va a tener que buscar otra segunda mentira para poder salir de ahí. Y después una tercera y una cuarta, y se va a envolver en una tela de araña. Y cuando usted viene a ver, está más envuelto que cualquier nudo. Porque no hay mentira blanca, no hay mentira piadosa. Hable la verdad siempre. Siempre. Caiga quien caiga, hable la verdad. Hable por la palabra. Hable en base a la palabra. Y de momento, la persona se va, habla con su pastor y se va 3 días de ayuno. Ayunar, porque quiere que Dios lo use, porque quiere predicar. Pero hay una situación de falta de perdón todavía en el corazón. Aleluya. Y estoy ayunando. Entonces, con ese ayuno, ¿a quién usted está fortaleciendo? ¿Al Espíritu Santo? No. A ese espíritu que entra por la falta de perdón. Mi alma adora a Dios. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Supuestamente ya estaba libre. Ya el espíritu inmundo se había ido. Pero habían situaciones todavía que sanar en su corazón. Había situaciones, sentimientos todavía que sanar en su corazón. Habían cosas que todavía había que sacar del corazón. Pero me fui a ayunar, me fui para el monte. ¿Quién se fortaleció con ese ayuno? ¿Quién se activó con ese ayuno? Entonces, cuando vengo del monte, quiero aparentar que todo está bien, que estoy llena de unción, que estoy llena de poder.
y me voy a predicar para un lugar. Y cuando se va a predicar para un lugar, la persona predicó, todo muy bien, pero en la noche cayó endemoniada otra vez. Cuando cayó endemoniada, no se imagina usted la guerra para poder sacar ese espíritu de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo de ayuno, en el mismo tiempo donde supuestamente estaba en el monte, en el mismo tiempo donde supuestamente estaba pidiendo poder, estaba buscando unción, cayó en fornicación. Entonces, ¿cómo es posible que yo ayunando 3 días, 7 días, 21 días en el monte, yo pueda caer en pecado? Yo pueda caer en fornicación. Yo pueda caer en una de esas prácticas. Aleluya. Porque no esperamos el tiempo. Hay un tiempo para todo. Una persona que venga de la prostitución, una persona que venga de la brujería, de la hechicería, no me diga usted a mí que usted fue liberado instantáneamente. Eso es mentira. Usted sabe la conducta, usted sabe los sentimientos, usted sabe las ataduras, usted sabe las maldiciones que hay que trabajar, que hay que limpiar, que hay que sanar primero. Antes de usted ponerse a ayunar y a orar para predicar y para hacer tantas cosas en el Señor. Entonces, cuando se descubre el asunto, ya usted sabe el postrer estado de esta persona, cómo vino a ser. Porque entendió que podía engañar a Dios, que podía irse a predicar sin confesar lo que había pasado, sin declarar lo que había pasado, pensando que iba a engañar a la persona, que me iba a engañar a mí, o que se iba a engañar a sí mismo. Porque somos humanos. Y usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a su mamá, a su papá, usted puede engañar a quien usted crea y entienda que está engañando. Pero se está engañando primero a usted mismo. Porque Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Es omnipresente, omnisciente y está en todos los lugares a la misma vez. Entonces, este tipo de personas creen que pueden engañar y que pueden seguir haciendo las cosas y que no van a ser descubiertos, que no van a ser vistos, que no van a ser desenmascarados. A comenzar de cero otra vez. A comenzar desde el principio otra vez. Porque no soy lo suficientemente valiente para reconocer que fallé, para reconocer que caí, para reconocer que pequé. No, quiero poner una pantalla, quiero poner una máscara, porque lo que quiero es predicar y lo que quiero es que Dios me use. Pero ¿cuál Dios es que te va a usar? Si todavía tú no te dejas trabajar, no te dejas limpiar, no te dejas enderezar, no te dejas enseñar, no te dejas instruir. Y así pasa a diario, así pasa, hermano, con miles de personas que se van a los montes, que se van a ayunar, pero son desobedientes, no obedecen a nadie. No escuchan a nadie, le pasan por encima a los pastores, le pasan por encima a los líderes, hablan mentira. Y están ayunando en el monte y están buscando a Dios en el monte. ¿Cuál Dios es que tú estás buscando en el monte? ¿Para qué Dios es que tú estás ayunando? Entonces, ¿a quién beneficia ese ayuno? ¿A quién fortalece ese ayuno? Vamos a esperar el tiempo para cada cosa. Vamos a dejar que Dios haga, que Dios trabaje. El salmista en una ocasión dijo: crea en mí un corazón recto y que tu espíritu me guíe a tierra de justicia. Porque queremos volar antes de aprender a caminar. Todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora y todo tiene su tiempo de cumplimiento. Pero nadie quiere proceso. Nadie quiere esperar. Todo el mundo quiere la cosa express. En Dios no es así. En Dios tenemos que aprender paciencia. En Dios tenemos que aprender una conducta conforme a Cristo, como yo decía en el mensaje de cómo retener la liberación. Porque no basta con que el espíritu inmundo se vaya. Es bueno, sí, que se vaya, se fue.
Pero yo tengo que aprender a conducirme, tengo que aprender a comportarme, tengo que aprender a hablar, tengo que cambiar esos malos sentimientos, tengo que cambiar esa mala conducta y eso me toca a mí, eso es mi responsabilidad. Tengo que dejarme moldear, tengo que dejarme limpiar, tengo que perdonar todas aquellas personas que me hicieron daño en un tiempo pasado, cuando yo todavía no conocía a Cristo. Tengo que perdonar. Tengo que sacar toda raíz de amargura, todo sentimiento, porque son estorbo en nuestro caminar con Dios, son estorbo en nuestra vida espiritual, son estorbo en nuestro llamado, en nuestro propósito. Sí, Dios te va a usar, sí, vas a predicar, sí, vas a hacer grandes cosas, señales, prodigios, maravillas, todo lo que Dios haya determinado para ti, pero deja que Dios te enseñe, te instruya, te capacite, te limpie primero. Hay un tiempo para que eso suceda. Mientras tanto, vamos a ir dando los pasos. No nos vamos a quedar siendo niños, no. Los niños no se quedan tomando leche en el biberón. Llega un momento donde hay que hacerle ya su purecito, su papilla. Y llega un momento ya donde le puede dar dando su arrocito con habichuela. Y se le puede dar dando alimento sólido. Pero es conforme se van dejando enseñar, es conforme se van dejando ayudar, es conforme se van dejando instruir. Y muchas veces Dios pone la persona adecuada, la persona determinada para que te ayude, para que te instruya, para que te enseñes. Pero nos cuesta ser obedientes. Nos cuesta someternos, sujetarnos a una persona. Nos cuesta hacer las cosas como se nos dice que debemos hacerlas. Entonces esto trae consecuencias, esto trae situaciones que le van a seguir dando permiso a las tinieblas, que le van a seguir dando autoridad a las tinieblas. Ya yo tenía un tiempo en el Señor, sirviéndole al Señor. Pero había una condición familiar, había una condición en mi familia que comenzó a preocuparme. Yo ven acá, ¿por qué las cosas no cambian en mi familia? ¿Por qué las cosas no suceden? ¿Por qué no se dan? ¿Por qué nadie progresa? ¿Por qué nadie avanza? ¿Por qué nadie logra un estudio? ¿Por qué nadie logra nada? Pero esto lo aprendí ya teniendo un poco de conocimiento en el Señor y en la palabra del Señor. Y descubrí que había una maldición generacional que le arrastraba a mi padre. Y comencé a investigar hasta que pude lograr y llegar al punto de detonar esta maldición, de romperla, de arrancarla. Y pude ver al poco tiempo después cómo las cosas sí comenzaron a funcionar. Entonces hay cosas que no suceden de una vez. Hay cosas que no suceden en el mismo momento que el espíritu malo se va. Hay cosas que se van a ir dando en el camino. Hay una historia de 10 leprosos que el Señor les oró para sanidad. Y dice que los mandó donde el sacerdote, para que el sacerdote certificara que habían sido limpiados. Y dice que se fueron sanando en el camino, se fueron limpiando en el camino. Entonces hay cosas que Dios la va a limpiar en el camino. Hay lepras que se van a quitar en el camino. Dios mío. Hay costumbres que se van a ir quitando en el camino. Hay maldiciones que se van a ir rompiendo en el camino. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de limpieza. Hoy tú te acuerdas de que pasó esto y que a raíz de esto tú viviste tal o cual situación y venimos a trabajar esa situación. Yo recuerdo que estaba ministrando liberación a otra persona y mientras ministrábamos liberación fuimos descubriendo, y esta oración se dio, esta liberación se dio por un tiempo continuo, porque nada es instantáneo, nada es flat. Lo que puede ser instantáneo es que el espíritu malo se vaya. Pero hay ataduras, condiciones, situaciones que van a quedar y que se van a tener que ir trabajando poco a poco. Se van a tener que ir trabajando poco a poco. Y esta persona fue libre de un espíritu malo, fue libre de un espíritu inmundo, fue libre de una enfermedad que produjo ese espíritu. Fue libre de una maldición que produjo ese espíritu. Pero seguíamos trabajando y seguíamos orando.
Y cada vez que orábamos descubríamos algo nuevo, que había que romper, que había que cambiar, que había que limpiar. Y por eso hablaba ahorita de cosas que venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros antepasados. Personas que no hemos perdonado. Y al tiempo de estar trabajando la liberación con esta persona, el Espíritu Santo me ministra, tiene que perdonar al padre. Y había una situación fuerte con esta persona y su padre. Y ya el espíritu malo se había ido de su cuerpo. Y usted no se imagina la lucha que le dio a esta persona perdonar a su papá. Y ya era cristiana. Y ya el espíritu malo se había ido. Pero esta raíz de amargura, esta falta de perdón, no la iba a ayudar, sino que le iba a dar puerta a lo que se fue que volviera. Y trabajamos esta área, trabajamos esta parte. Y cada día el Señor nos instruía y orábamos y pide perdón y públicalo, háblalo con tu boca, comienza a mencionar aquellas situaciones, aquellas cosas que pasaron, que tú entiendes que son por estas, que tú le tienes rencor, odio a tu papá. Y mire, puedo decirle ciertísimamente que fue muy bonito ver cómo esto se fue trabajando y cómo esta persona no se podía sentar a la mesa a comer con su papá. No podía entablar una conversación con su papá. No podía disfrutar de una relación familiar, de un momento familiar, de una cena, de una comida, de un compartir. No podía. Y recuerdo que por ministración del Espíritu Santo un día le dijo, lo que ahora te hace llorar, luego te va a hacer reír y vas a poder comer y te vas a poder reír y vas a poder conversar con esta persona. Y se veía muy difícil, se veía muy lejos. Y recuerdo que un día me llama esta persona y me dice, le voy a mandar una foto de lo que estoy cocinando para mi papá. Estoy cocinando la comida que a él le gusta. Tenemos una comida familiar y nos vamos a sentar todos en la mesa y vamos a comer todos en la mesa. Porque pudo perdonarlo, porque pudo ser sanada, porque pudo ser limpiada. Pero esto es un proceso, hermanos y amigos. Y esto nos enseña sobre la liberación. Y esto nos enseña sobre una persona que está pasando por un proceso de liberación. Y así como esto, fueron otras situaciones. Y también hubo que perdonar a otras más personas. Y se fueron dando ciclos, tiempos de oración, donde esto se planteaba. Y luego que se planteaba, se trabajaba. Y luego que se trabajaba, entonces venía la sanidad. Y venía el perdón. Y venía la reconciliación. Y esto fue algo hermoso. Poder ir experimentando cada paso, como cada área de la vida de esta persona era sanada, era limpiada, y cómo esta persona podía ir progresando en el Señor, pero también iba progresando en su vida física, en sus negocios. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que dejarnos, tenemos que estar dispuestos. Tenemos que recibir la orientación del Espíritu Santo primero. Una persona que nos ayude también. Bendito es Dios. Y seguimos trabajando y seguimos trabajando y seguimos trabajando. Hasta que hoy la persona me dice, valió la pena. Valió la pena perdonar. Valió la pena dejarme moler por Dios, dejarme triturar. Valió la pena el que yo pudiera pasarme por encima a mí misma. Porque hay algo que se llama orgullo, que se va a interponer a que tú hagas este tipo de cosas. Se va a interponer, va a ser resistencia. Entonces, cuando no podemos vencer el orgullo, eso no es un espíritu que tú lo reprendes y se va. Eso es una actitud que tú tienes que cambiar. Y esta persona se dejó de Dios.
Se humilló delante del Señor y cada cosa que era revelada, mire que se sabía porque era revelada por el Espíritu a través de las oraciones. Y cada vez que el Señor revelaba, tiene que pasar esto para que se complete esa liberación. Lo hacíamos, lo trabajábamos, lo orábamos, hasta que el Señor sanaba y libertaba a la persona en esta área. Hay muchas áreas que necesitan liberación en nuestras vidas. Y aún gente que tienen años en el Evangelio y todavía tienen ciertas ataduras, tienen ciertas ligaduras, tienen ciertas áreas que no se le han entregado al Señor. Y pasan años y vienen años. Y la persona se encuentra en la misma condición, dando vuelta en el mismo monte, en el mismo lugar, y no hay avance. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto dando vuelta en un mismo lugar porque habían ataduras, había incredulidad, había murmuración, había crítica. Tentaban a Dios, murmuraban de Moisés, murmuraban de Dios, renegaban de Dios. Y estas cosas necesitan liberación. Necesitamos ser liberados de estas actitudes, de estos comportamientos, de esta manera de ser, de estos pensamientos que no nos ayudan a bien. Pensamos mal de todo el mundo, hablamos mal de todo el mundo, señalamos, juzgamos, condenamos a todo el mundo. Y creemos que estamos bien, creemos que estamos defendiendo a Dios. No, 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 Dios no necesita ayuda, Dios no necesita tu defensa. Sánate tú, límpiate tú y deja que Dios sane y limpie a cada quien como Él entienda que debe hacerlo. Pecamos con pecado ajeno y eso sí duele, eso sí es difícil, iglesia del Señor. Y cada una de las personas que nos puedan escuchar, usted sabe las personas que están pecando con pecado ajeno, que están siendo amargados por el pecado de otro, que están siendo endurecidos por el pecado de otro, porque pasan los días contemplando lo que otros hacen, señalando lo que otros hacen, juzgando y condenando lo que otros hacen. Entonces acarrean el pecado ajeno para sí mismos y se llenan de dolor y se llenan de amargura, se llenan de celo, de raíces de amargura. Y tienen su corazón lastimado, tienen su corazón herido. Tú no tienes que cargar con pecado ajeno. Cada quien va a dar su cuenta delante de Dios. Cada quien tiene que venir delante de Dios a resolver su problema. Entonces no tenemos nosotros la suficiente capacidad y la suficiente valentía para venir nosotros mismos delante del Señor, a ser limpiados, a ser sanados, a ser libertados, a ser restaurados. Y vamos a poder cargar con la carga de otro y con el pecado de otro. Romano dice que quién eres tú que estás juzgando a siervo ajeno. El dueño, el amo de ese siervo tiene la capacidad de hacerlo libre, de libertarlo. Vamos a trabajar nosotros con nosotros mismos para que seamos mejores cristianos, mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Aleluya. Entonces, casi nadie habla de estos temas y estos temas es bueno hablarlos. Porque hay personas que quizá el espíritu inmundo se va, lo voy a repetir muchísimas veces, pero todavía están atados por condiciones, todavía están atados por costumbres, todavía están atados por sentimientos, por comportamientos, y por eso es que los procesos se tornan tan dolorosos, porque muchas veces no queremos soltar, muchas veces no nos queremos dejar. Y tiene que venir el golpe del proceso, tiene que venir el golpe de la pérdida o de la falta para poder Dios trabajarnos, para poder Dios librarnos, libertar nuestras almas. Muchas veces tenemos ataduras del alma, rencores, envidias, sentimientos, ofensas, raíces de amargura que estorban nuestra liberación, que estorban nuestro caminar con Dios, nuestro llamado. Estorban el propósito de Dios en nuestras vidas. Poderoso Dios. Y muchas personas que han comenzado procesos de liberación, los espíritus inmundos se han ido, pero no se someten, no obedecen, no escuchan, no oyen a nadie. No escudriñan las escrituras.
Y si tienen una atadura por una relación, desde que se presenta la oferta, desde que se presenta cualquier persona que le hace una invitación, ceden. Desde que se presenta la oportunidad de hablar mentira, sueltan la mentira. Desde que se presenta la oportunidad de señalar, de juzgar, de condenar, lo hacemos. Porque todavía estamos caminando en la obra de la carne, todavía estamos caminando atados. Y esas ataduras no nos dejan ser verdaderamente libres. Esas ataduras no nos dejan avanzar hasta donde Dios quiere que avancemos. Esas ataduras le impiden al Señor trabajar con nosotros y que tengamos una intimidad y una relación verdadera con Dios. Y por eso muchas veces somos engañados. Y estamos siendo manipulados por espíritus. Y creemos que es el Espíritu Santo. Y creemos que estamos bien. Creemos que estamos actuando bien. Pero oculto ahí detrás hay un espíritu malo. Hay un espíritu disfrazado. Bendito es el Señor. Recuerdo que una de las personas que menciono, la estoy trabajando, la estoy ayudando. Y Satanás se va a oponer a que tú enseñes, a que tú adiestras, a que tú instruyas a esa persona. Y tratando de hacer esto con personas que ya espíritus inmundos habían salido de ellos. En medio de estos procesos, en medio de esos tiempos, pude recibir incluso ofertas de los demonios. Pude recibir amenazas de los demonios. En una ocasión, recuerdo que esa persona que quería que Dios la usara, que quería predicar, que quería ser visto, pero no se quería someter a la limpieza, a la purificación. Y mientras ayunaba, a quien alimentaba era estos espíritus. Y me dice literalmente el espíritu malo: ¿qué es lo que tú tanto molesta? ¿Qué es lo que tú tanto defiendes? Esa mujer no es familia tuya, suéltala. En otra ocasión me dice el espíritu inmundo: te voy a dar 7 millones de pesos para que me la lleve a la tumba del varón del cementerio. Y allá estará una persona esperándote con un maletín con el dinero. Tú me la entregas y yo te entrego el dinero. Para que esta persona no fuera libre, para que esta persona no alcanzara lo que Dios tenía para ella. Y yo le respondí a este espíritu inmundo: a ti se te olvidó que mi padre es el dueño del oro y de la plata y que tú no tienes nada que ofrecerme a mí. Aleluya. Entonces hay ofertas, hay amenazas para que usted no complete, para que usted no le enseñe, para que usted no le ayude, para que usted no liberte completamente a esta persona. Aleluya. Entonces vamos a dejarnos trabajar de Dios. Vamos a ayudar a Dios, pero ayudarlo sometiéndonos a sus manos, a sus pies, para que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros. Yo espero que esta palabra te ayude, tú que estás pasando por tal o cual situación, tú que haces y haces y haces y no ves beneficio, no ves resultado, no ves producto de lo que estás haciendo. Y te pregunta: pero ¿por qué no salgo de esta? ¿Pero por qué no avanzo? ¿Pero por qué no prospero? Puede ser que se esté dando una de estas situaciones que te expliqué anteriormente. Puede ser que estés envuelta en una de estas situaciones y eso no te esté permitiendo avanzar. Esto no te esté permitiendo relacionarte verdaderamente con Dios como deberías estarlo. Esto quizá está operando un espíritu oculto que tú le has dado flecha, pero que no has confesado, que no te has sincerado. Y tú estás creyendo que el Espíritu Santo está en ti, te está dirigiendo. Y no, es un espíritu oculto, disfrazado. Es tiempo de que aprendamos. Es tiempo de que conozcamos a Dios, de que escudriñemos la palabra y que dejemos que Dios rompa toda estructura que tenga que romper en nosotros. Y que nos liberte verdaderamente para que seamos hombres íntegros, sinceros, transparentes, verdaderos. Que podamos alcanzar las bendiciones y los lugares que Dios tiene para nosotros. Gracias por estar hasta el final de este video. Compártelo, dale like, suscríbete a la campanita para que recibas todos nuestros contenidos. Pídele a tus contactos que se suscriban. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir expandiéndonos, vamos a seguir bendiciendo a más personas con estos contenidos, con estos mensajes que se te presentan aquí en Excelencia Cristiana Televisión. Será hasta la próxima vez. Estuvo contigo tu hermana Teresa Polanco. Vamos a expandir este video, vamos a compartir este video, vamos a ayudar de alguna manera a que otras personas sean libertados, sean verdaderamente libres. Te bendigo y bendigo toda tu casa en el nombre de Jesús.